Hola, ¿qué tal chicos y chicas? Una vez más, bienvenidos al curso de programación en Processing. Este es el video número 7 y vamos a ver cómo podemos usar las condicionales. ¿Qué son los condicionales? Pues básicamente son funciones que nos van a permitir realizar un proceso bajo una condición. ¿Esto cómo es? Pues vamos a verlo, vamos a comenzar a programar. Voy a poner aquí mi lienzo, que es size, y vamos, igual que en todos los videos, a establecer un tamaño de 400 por 400. Ya que tengo mi lienzo, ahora puedo comenzar a trabajar. El lienzo solo lo tengo por si nosotros dibujamos alguna figura o algo con lo que podamos observar cómo trabaja la condición. Entonces, nosotros tenemos esta condicional que es if, que va con paréntesis, y else. Nosotros podemos meter aquí en if una condición, al igual que el ciclo while o que el ciclo for en su segundo parámetro. If va a determinar si lo que está aquí adentro es verdadero o es falso. Entonces, de igual manera que con los ciclos, nosotros tenemos que utilizar operadores lógicos para la condición. Para esta condición, pues vamos a utilizar dos variables. Vamos a utilizar dos enteros, que sean x y que sean y. Entonces, x lo vamos a igualar a 0 y y lo vamos a igualar a 1. Entonces, de esta forma, nosotros podemos decirle aquí a if que nos haga el proceso que va a tener aquí adentro, que a diferencia de los ciclos, si esto no es un ciclo, entonces yo aquí adentro voy a establecer una condición como que x sea igual a y. Si esta condición es verdadera, lo que yo tenga aquí adentro se me va a ejecutar. Entonces vamos a dibujar algo. Vamos a dibujar un cuadrado. A este cuadrado le vamos a dar sus coordenadas. Vamos a establecer que se dibuje al centro en X de mi pantalla y en Y también al centro de mi pantalla. Y de los lados va a medir 50 píxeles. Vamos a cerrar con un punto y coma para que se ejecute hasta ahí mi operación. Vamos a quitar el else porque en este momento nos está estorbando un poco. Y vamos a ejecutarlo. ¿Por qué no se nos está dibujando nada? Porque aquí yo le estoy diciendo que si y solo si x es igual a y, se dibuje mi cuadrado. En este caso vamos a cambiarle para ver que si nosotros le ponemos en vez de igual menor que, nuestro cuadrado sí se va a dibujar porque x es menor que y. Si nosotros le ponemos por el contrario mayor que, no se va a dibujar porque no se cumple la condición. If es lo único que va a hacer, va a determinar si esto es falso o es verdadero. Tenemos su complemento que es else y este lo podemos usar abajo y de igual forma. Else no le tenemos que meter nada en paréntesis, si ven ya se cambia a texto normal, simplemente es else. Abrimos nuestras llaves, que aclaro, esto no lo había dicho antes. Cuando nosotros solo tenemos una operación debajo de if o una sola operación debajo de else, no es necesario utilizar las llaves. En este caso yo las utilizo para que sepan que mientras estén haciendo varias cosas aquí adentro, tienen que usarlas. Entonces, en mi else, ¿qué es lo que voy a hacer en mi else? Else solo se va a ejecutar cuando if no se cumpla, es decir, cuando esto no sea verdadero. Cuando esto sea falso, if va a decir no voy a ejecutar esto. Else significa de lo contrario. If sabemos que es sí en inglés, else de lo contrario. Entonces estamos diciendo, si esto, ejecuto. De lo contrario, ejecuto. Mientras esta condición sea verdadera, se va a ejecutar if y no se va a ejecutar else. ¿Para qué nos sirve esto? Pues en vez de un cuadrado voy a dibujar un círculo.
le vamos a dar las mismas coordenadas y el mismo diámetro que la medida del cuadrado. Entonces voy a copiar, voy a pegar y bueno, aquí vamos a establecerla como en el inicio, igual igual. Y vemos que ahora se nos dibuja el círculo. ¿Por qué? Porque de lo contrario se dibuja el círculo. Como esta condición es falsa, se va directamente a else y me ejecuta esto. Si yo aquí le pongo menor que, como x es menor que y, se va a dibujar mi cuadrado. Así es como funcionan las condiciones. Esto es if y else. Tenemos otra condicional. Esta condicional se llama switch. Y vemos que ahí ya se nos pone de color verde. Switch lo que nos va a permitir es, por ejemplo, introducir una variable. Este sí lleva los paréntesis y voy a poner x para que este sea lo que compare switch. Lo que podemos hacer con switch es establecer una serie de casos y qué sería lo que se ejecutaría en cada uno. Después de esto se abren las llaves, voy a ponerlas por aquí, y lo que va a hacer switch es, dependiendo del valor que tenga x, yo voy a establecer una serie de casos de este lado. Y dependiendo de qué valor tenga x, switch va a elegir uno u otro caso. Entonces voy a poner aquí case. Voy a establecer la condición que necesito en la que esté x para que se ejecute esa operación. Y voy a poner 0 y 2 puntos. En este caso no vamos a abrir llaves ni nada. Simplemente se pone la operación que queremos que realice. Y en este caso, como tenemos otra variable que se llama y, voy a poner que y sea igual a 0. Lo voy a cerrar con punto y coma. Y después de cada operación, nosotros tenemos que poner esto. Break. Porque si nosotros no ponemos break, todas las operaciones que tenemos se van a ejecutar completas. No importa que tengamos aquí el caso establecido, se van a ejecutar todas. Vamos a tener errores, pues se va a compilar el programa, pero no se va a ejecutar de manera correcta. Entonces siempre break. Ahora voy a establecer un segundo caso. Este caso va a ser cuando x valga 1. Aquí le voy a poner entonces que cuando x valga 1, a mí me iguale y a 1. Y voy a poner un tercer caso nada más para que vean bien cómo funciona. Copio, pego. Aquí me marca error porque el número aquí está repetido. No podemos tener dos casos iguales. Tenemos que hacerlos diferentes. Voy a poner 2. Cuando x valga 2, y también va a valer 2. Entonces ahí es como termina. Se me olvidó copiar el break. Y lo ponemos así de esta forma. Vamos a tener siempre un último caso aparte de todos los que nosotros pongamos. Y ese va a ser default. Default simplemente va con los 2 puntos. No tenemos que ponerle ningún caso. ¿Y el default para qué es? El default pues simplemente nos va a ejecutar lo que nosotros tengamos aquí en caso de que x no cumpla ninguna de estas condiciones que yo tengo aquí. Entonces voy a hacer que en este caso y se iguale a 4. Y bueno, yo no tengo ninguna representación visual en este momento. Lo único que yo voy a hacer aquí va a ser con esta función que ya les mostré. Y simplemente en la consola voy a imprimir y. Entonces así podemos ver cuando yo aquí le ponga x igual a 0, y también vale 0. ¿Por qué? En el caso de que x valga 0, y se tiene que igualar a 0. Si yo le pongo a x 1 y lo vuelvo a ejecutar, y también vale 1. Si yo le pongo a x 2 y lo vuelvo a ejecutar,
vale 2. Esos son los tres casos que nosotros tenemos. Yo le puse aquí 4. Voy a darle otro valor a x que no se encuentre en ninguno de estos casos. Entonces voy a ponerle 10, por ejemplo. Y si yo lo ejecuto, y vale 4. Simplemente trata de que switch compara el valor con todos los que tiene aquí y ejecuta la operación del caso que sea verdadero. Hice una pequeña pausa en la grabación del video y agregué algunas cosas aquí para que pudiéramos observarla de manera gráfica y se comprendiera un poco mejor. En cada caso yo estoy poniendo una figura que se dibuje. Entonces, cuando x valga 0, se va a dibujar un cuadrado partiendo de la mitad de nuestro lienzo y valiendo 50 píxeles cada uno de sus lados. En el caso de que x valga 1, tenemos un círculo que se va a dibujar en el centro de nuestro lienzo y va a tener un diámetro de 50 píxeles. En el caso de que x valga 2, se va a dibujar una elipse al centro de nuestro lienzo y va a tener un diámetro mayor de 100, que es en x, y un diámetro menor de 50, que es en y. En el caso default, que es en el que no se cumpla ninguna de estas condiciones, que x valga diferente a cada uno de estos, pues se va a dibujar un rectángulo partiendo del centro de nuestro lienzo con una anchura de 100 y una altura de 50. Vamos a ejecutarlo para ver qué pasa. X está valiendo 10, lo que debería darnos el caso default, el rectángulo. Entonces vemos que efectivamente se dibuja el rectángulo. Vamos a probar con x igual a 0. Vemos que efectivamente se dibuja el cuadrado. Vamos a probar con que x valga 1. Vemos que se dibuja el círculo tal y como lo tenemos en el caso de que x valga 1. Igual aquí sigue imprimiendo el valor de y. Y por último vamos a probar el caso en el que x vale 2. Y vemos que se dibuja la elipse que tenemos. ¿Qué cosas interesantes podemos hacer con las condicionales? Y algo con lo que podemos empezar, un ejercicio muy divertido que a mí me gustó mucho cuando yo estaba aprendiendo a programar en Processing, pues era uno de una bolita que iniciaba en un punto del espacio de nuestro lienzo y rebotaba cuando llegaba a un límite, rebotaba cuando llegaba a otro y era el movimiento en los dos ejes, hacia arriba, hacia abajo y hacia los lados. Lo voy a replicar ahora para que ustedes vean más o menos y lo puedan hacer en Processing después de ver el video o pueden hacerlo mientras ven el video. Yo tengo aquí cuatro variables y ¿qué es lo que va a representar? ¿Qué es lo que necesitamos primero? Necesitamos una posición inicial en x, necesitamos una posición en y, que primero aquí lo vamos a inicializar, pero esto va a estar cambiando en draw. Entonces tenemos la posición en x del círculo que vamos a dibujar, la posición en y, el movimiento o el incremento que se va a dar en el eje x y el incremento o decremento que se va a dar en el eje y. Entonces teniendo estas cuatro variables podemos comenzar a trabajar. Voy a darle aquí a inicializar x igual porque quiero que el círculo de inicio se dibuje en el centro de mi lienzo. Entonces voy a poner aquí el ancho entre 2. Voy a poner que y valga el alto entre 2. Y con esto nuestras coordenadas que le vamos a asignar al círculo le van a indicar que se dibuje en el centro de nuestro lienzo. Entonces ya podemos aquí comenzar a dibujar en Draw. ¿Por qué en Draw y por qué no dibujo el círculo en Setup? Porque si yo lo pongo en Setup, solo se va a dibujar una vez. Y yo quiero que el círculo se esté dibujando constantemente. Recordemos que Draw ejecuta el código que tiene adentro 60 veces en un segundo. Esto lo hace por defecto. Podemos cambiarlo con framerate. Entonces voy a poner mi círculo aquí en Draw. Le voy a dar como coordenada x, x, como coordenada y, y. Y le vamos a dar
un diámetro de 50. Después de esto podemos iniciar un if. Primero vamos a verificar que si se dibuje, que todo esté bien. Ahí está nuestro círculo. Aquí se alcanza a ver como que está más grueso el borde, y esto en parte es porque se está dibujando encima. Entonces, esto cómo se soluciona, voy a poner background para que mi fondo se dibuje también 60 veces cada segundo, igual que el círculo. Y este le voy a dar un color blanco. Así vemos que no tenemos ese borde que como que se duplica y se redibuja encima de sí mismo, y ya, todo bien. Entonces ahora lo que yo quiero hacer es darle color a mi círculo. Yo lo voy a colorear de rojo. Lo voy a poner fill 255 0,0 y le voy a agregar un alfa para que se atenúe, para que le dé transparencia. 128 va a la mitad. Si yo lo reviso, ahí está mi círculo. Y le voy a quitar aparte el borde. Le voy a poner no stroke. Así, nada más. Recordemos que solo se pone no stroke. Paréntesis y punto y coma. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos hacer para que nuestro círculo se mueva de su posición? Vemos que aquí simplemente se encuentra en el centro. Y bueno, como vimos en el otro video que estuvo dedicado al modo activo y al modo estático de processing, pues aquí vamos a poner una suma. ¿Qué es lo que vamos a sumar? Le vamos a sumar a X y Y su movimiento respectivo. Entonces voy a poner X igual a X más MX. Y ahí ya tengo que cada vez que se ejecute draw va a estarle sumando MX. Aquí abajo pongo Y. Yo quiero que Y cada vez que se ejecute sea igual a mi valor actual, que es Y más movimiento en Y. Ahí está. De esta forma, si nosotros lo ejecutamos, ya sale ahí. La cosa es que ahora se va a ir hacia el infinito y no vamos a volver a ver el círculo mientras que dejemos que esto se esté ejecutando. ¿Cómo puedo hacer yo para que la bolita o el círculo que yo tengo en pantalla, cuando llegue a ese límite, no se vaya al infinito, sino que rebote? Aquí es donde va a entrar if. Vamos a poner un if y dentro de él vamos a establecer una condición. Le vamos a decir que cuando la posición en X, que es esta, sea exactamente igual al ancho de nuestra pantalla, entonces MX valga lo mismo que vale, pero por menos 1. ¿Por qué por menos 1? Porque de esta forma valdría lo mismo, pero la suma ya sería más bien resta. Eso quiere decir que cuando la bolita llegue hasta su límite de lienzo, va a comenzar a restar 2 en lugar de sumar, lo que va a hacer que la bolita se regrese. Entonces aquí tenemos ya. ¿Cómo hacemos para que sea con el otro límite? Con el otro límite, pues simplemente tenemos que hacer lo mismo. Voy a copiar. Pero esta vez le voy a poner 0. Porque cuando mi bolita esté de este lado, su posición en X va a valer 0 y va a hacer que se vuelva a multiplicar por menos 1. Recordemos que ahora menos por menos nos va a dar más, lo que va a hacer que esto sea una suma ahora. Entonces, si nosotros ejecutamos de esta forma, ahorita vamos a quitar la suma en Y, porque si no se nos va a ir hacia abajo. Entonces lo voy a poner como un comentario y la bolita solo va a rebotar hacia los lados. Vamos a observar. Y aquí lo tenemos. La bolita está rebotando hacia los lados porque cuando su valor X sea exactamente igual a esto que está aquí, que es el ancho, va a multiplicarse por menos 1 y ahora el 2 se va a restar. Voy a ponerle aquí en Y 1 para que sea diferente y no rebote de esquina a esquina, porque como nuestro lienzo es cuadrado, va a rebotar de esquina a esquina, de acá hacia acá, y no queremos eso. Queremos ver que rebote en
todos los lados de nuestro lienzo. Entonces voy a cerrar esto y voy a repetir el mismo proceso, copiar, pegar para Y. Aquí únicamente cambio Y, Y, Y y Y también, y ahí está. Va a ser exactamente lo mismo pero para Y. Ahorita ya podemos quitar esto, vamos a ejecutar y ahí lo tenemos, es la bolita rebotando. Y mientras nosotros tengamos nuestro sketch ejecutándose de esta forma, la bolita va a estar ahí hasta la eternidad, no se nos va a ir nunca, a menos que modifiquemos alguna cosa o que lo programamos de manera diferente. Pero este programa es todo lo que hace. Aquí está el código, pueden observarlo en el video. Y así es una de las formas como podemos nosotros comenzar a utilizar de maneras más interesantes nuestro processing. Y bueno, vamos a cerrar la ventanita. Pues hasta aquí llegaría el video dedicado a las condicionales. Espero que les haya sido de su agrado y que revisen más las referencias de processing.org porque se pueden hacer muchísimas cosas. Les recuerdo que está ahí a disposición de ustedes. Es una herramienta muy útil para aprender todo esto. Y pues nada, igual que en cada video, espero que estén teniendo un buen día y que estén gozando de salud en estos tiempos. Y nos vemos el próximo video.